por el informe último de Oxfam, la igualdad posible. Esto es lo que tenemos que tener como prioridad número 1 en nuestro país. Gracias por estar acá. Verónica Paz, coordinadora de campañas de Oxfam Bolivia. Hemos estado acá hablando de otra de las investigaciones. Vero es economista con una maestría en estudios avanzados de economía, investigadora asociada del, perdón por el inglés, Commitment to Equity Institute de la Universidad de Tulán. Gracias por estar acá, Vero, y uno de los pilares de Oxfam, involucrada en varios trabajos de investigación. Agradezco también la presencia de Omar Velasco, amigo también de nuestro programa, economista también, con estudios universitarios en economía, y Omar tiene una especialización en finanzas públicas, experiencia en el sector público, ha sido viceministro ahí en el Ministerio de Economía, además ha trabajado en CEPAL, tan jovencito y hecho de todo, CEPAL como oficial de asuntos económicos, además de consultor para Fomplata, OPS y BID, con ambas alas en la academia, en la experiencia en estos organismos, en la gestión, triple ala. Gracias por estar acá. 3 alas, mejor de lo que ha dicho Choquehuanca. Con 3 alas vamos a lograr mejor equilibrio. Creo que de eso se trata, de combinar las potencialidades académicas, experiencia en gestión estatal, en gestión gubernamental y lo que nos dan los organismos también. Creo que de acá se puede sacar por lo menos un primer diagnóstico que nos ayude y que dé insumos, otra vez, al Estado, a otras instituciones, ¿por qué no del mundo privado? Y por supuesto a los medios, a la sociedad, para hacer como un diagnóstico. Lo de la igualdad, no he leído el informe, lo haré, pero me parece que la igualdad posible, alternativas para imaginar la próxima milla en Bolivia, no puede sino ser una de las tareas urgentes. ¿Cómo lo han ido estableciendo en su agenda? ¿Cómo se está insertando esto en las prioridades? ¿Con quiénes están trabajando? ¿Cuál es la matriz de este trabajo, Vero? Gracias, Claudia, gracias por el espacio. Un gusto también compartir este día con Omar. El informe surge de una motivación, yo diría, institucional de Oxfam, que es una motivación de analizar los retos que tenemos todos los países de ir construyendo sociedades más justas y con igualdad. Es un informe que hemos trabajado a lo largo de aproximadamente un año, pero la reflexión viene de un poco más atrás. Es una reflexión que inicia más o menos a principios del año 2019, cuando observábamos que el país atravesaba por una crisis político-institucional, con un desgaste y un malestar social muy fuerte, al que se suma una crisis sanitaria con impactos socioeconómicos. Empieza a como a dar un giro, todo un proceso de redistribución que había sido muy óptimo. Empieza también a revertirse esta sensación de optimismo de los bolivianos y las bolivianas acerca de un país que se construía en términos de mayor redistribución de la riqueza y de los ingresos, pero también de mayor reconocimiento social. Lo trabajamos con un grupo de investigadores que tienen enfoques multidisciplinarios. Decíamos, es un momento para no solamente comprender lo que está ocurriendo con la economía, sino sus vínculos con la sociedad y la política. Pero el principal foco, digamos que el núcleo es la economía, es decir, parten de un estudio de una desigualdad económica para abordar luego otros tejidos de la desigualdad, algo así. Sí, o sea, el informe, si bien parte de la identificación de una tendencia en la desigualdad económica, trata de poner los vínculos en esta visión más bien multidimensional. No podemos comprender una desigualdad de ingresos si no comprendemos, por ejemplo, las brechas que existen entre hombres y mujeres. No podemos comprender un proceso de acumulación de la riqueza que sea desigual si no comprendemos las oportunidades distintas entre pueblos indígenas y población que vive, digamos, o que no es indígena, ¿no? Es una visión, entonces, multidimensional de la desigualdad, pero trae la particularidad de que en este caso no solamente nos centramos en los datos objetivos, como puede ser el índice de Gini, la brecha entre los más ricos y los más pobres, sino también en cómo los bolivianos y las bolivianas percibimos esa desigualdad que existe. Porque entra eso también, una cosa es la desigualdad que se puede medir
en dinero, en el lugar donde uno vive, el colegio de sus hijos, y hay esa otra que es la percepción, ¿no es cierto?, que también pesa, porque ayuda en muchos casos a reproducir la desigualdad, me imagino, ¿no? Sí, identificamos que hay como tres actores protagonistas de esta narrativa. Por un lado, el Estado, con sus instituciones más o menos justas, con su voluntad redistributiva, pero también los ciudadanos con nuestras reivindicaciones, nuestros intereses, nuestras percepciones y nuestros deseos y valores sobre la igualdad, pero también los líderes políticos con sus intereses y sus formas de gobernar más o menos a favor del pueblo, más o menos a favor de sus intereses. Si ocurren cambios en las formas y en las actitudes de estos tres grandes actores, que por supuesto condensan a toda la sociedad boliviana, incluso al sector privado, entonces podemos pensar que tenemos un contexto favorable para lograr avanzar esas próximas millas en el camino a la igualdad. Esto es lo que ha disparado de alguna manera la investigación. ¿Podríamos hablar, Omar, de lo que han logrado ya obtener como fotografía y por lo tanto como caminos posibles para caminar como país? Claro que sí, Claudia. En realidad este es un esfuerzo bastante importante, una contribución al país, a la agenda, porque logra posicionar en la agenda nacional la discusión sobre la igualdad en Bolivia, ¿no? Y cuál ha sido el avance que ha habido en materia no solamente de desigualdad en términos de ingreso, sino a través de otras dimensiones de la igualdad en los últimos años, ¿no? El informe, por ejemplo, identifica 4 elementos fundamentales que ayudan a la igualdad, ¿no? Está el contexto, por supuesto, favorable, está la posibilidad de realizar pactos sociales, la necesidad de tener voluntad política de los actores para que esto se lleve adelante y también tener convicción, ¿no? Estos 4 elementos han dado lugar en Bolivia en la última década, ¿no? Que básicamente parte de la nueva constitución política del Estado que genera un nuevo acuerdo, ¿no?, social en el país y también da un nuevo modelo de Estado, ¿no? Un Estado mucho más incluyente, un Estado que ha permitido generar también políticas redistributivas bastante importantes, ¿no? Entonces, ha habido un avance importante, eso es lo que el informe destaca, pero también el informe muestra con una mirada mucho más de perspectiva de que hay todavía un camino importante por recorrer, ¿no? El informe identifica algunas fuentes todavía importantes de desigualdad, ¿no? Como es el tema de la brecha de género, ¿no?, que existe a nivel salarial, no solamente a nivel también de lo que es la cantidad de horas trabajadas que realizan las mujeres. Estoy acá, Omar, con este cuadro de desigualdades, gracias, este gráfico sobre desigualdades que más preocupan e indignan a la población. Y ahí tenemos estas categorías, las leemos de la más grande a la más chica, ¿no? La primera, en no tener un trabajo estable y buenos ingresos, en no tener una buena educación entre ricos y pobres, en no tener una buena salud entre hombres y mujeres, entre ciudad y campo, entre indígenas y no indígenas. Vero, ¿me ayudas con la interpretación de este cuadro? Claro que sí. Bueno, en este cuadro lo que nos está representando es justamente esta idea que mencionaba yo de una constelación de imaginarios y una capacidad diversa de indignación. No Estamos en el mundo de las percepciones. Así es, ¿verdad? No a todos los bolivianos nos indigna de la misma manera la desigualdad entre ricos y pobres, no a todos los bolivianos nos indigna de manera similar la desigualdad entre hombres y mujeres y no a todos entre indígenas y no indígenas. Lo que retrata esta figura es que precisamente en el momento de la crisis económica provocada por la pandemia, como que la primera indignación, o la indignación que es realmente la que más pesa, es la socioeconómica, ¿no? Mucha gente perdió sus ingresos en este periodo, sobre todo la población más pobre perdió cerca del 20% de su ingreso. También hubo un gran golpe en términos de el acceso a la educación. Las escuelas se cerraron y miles de niños quedaron fuera de la escuela. Y digamos que aparecen como un poco más tenues, quizás un poco más desveladas, las desigualdades entre hombres y mujeres y entre indígenas y no indígenas. Así es. Eso me llama la atención, Vero, porque en un país con un machismo tan brutal, no lo digo yo, lo dicen las cifras de feminicidios, de agresiones contra las mujeres, lo vivimos cotidianamente.
no muestra que sea una fuente de desigualdad en una gran medida. Y lo propio, esta desigualdad entre indígenas y no indígenas en un país profundamente racista, pero veo que el problema es que en general no ocupan los lugares que deberían, desde mi perspectiva, porque realmente son una fuente de desigualdad, de menosprecio, de violencia, cuando uno es mujer, cuando uno es indígena, y peor, cuando uno tiene las dos categorías, cuando una es indígena, mujer, sin recursos, ahí sí que ya es penal o gol, ¿no? Exacto. Yo creo que una de las cosas interesantes de esta, digamos, de lo que nos provoca esta información es que primero la crisis económica fue tan fuerte que realmente toda la gente se vio afectada. Ese es uno de los motivos, ¿no? Lo segundo, la idea de igualdad o desigualdad la tenemos en un imaginario que generalmente la asociamos más a los ingresos. Pero cuando indagamos mucho más en términos de los significados de la desigualdad de género, comprendemos que la gente la vive como una forma de violencia machista. Entonces la expresa como en términos de la violencia que se ve afectada hacia las mujeres. Y en el caso de las desigualdades étnico-culturales, más bien se expresan en una forma de discriminación. Entonces también tiene mucho que ver con los significados que le da la gente. Y tercero, diría yo, que la desigualdad socioeconómica de alguna manera condensa estas otras brechas. Y de alguna manera también las rescata, ¿no? El que te preocupe la desigualdad socioeconómica no deja de tener una fuerte carga de que esas brechas son mucho más fuertes y afectan más a las mujeres y a la población indígena. Y de todas maneras, Omar, las percepciones ciudadanas, no solamente de los investigadores que están produciendo estos informes o de las autoridades en el gobierno, en los ciudadanos pesa mucho el estar consciente. Si yo estoy consciente de los verdaderos problemas, voy a tener más capacidad, más voluntad, más energía para luchar contra esos problemas. Con la sociedad, en lo colectivo, sucede lo mismo. En la medida en que estemos conscientes del peso de esos problemas y de esas lagunas, vamos a poder emprender mejor desde lo cotidiano, desde las políticas estatales, pero también desde lo cotidiano, una lucha por una igualdad, ¿verdad? Exactamente. El informe que se ha presentado tiene un aporte muy importante en recoger este tema de las percepciones subjetivas, ¿no? Cómo la sociedad valora una desigualdad frente a otra, porque en realidad hay desigualdades que son a nivel individual podrían considerarse más injustas que otras, ¿no? A nivel agregado, la sociedad va a ponderar una desigualdad, las desigualdades, ¿no? Y en ese sentido va a establecer ciertas prioridades. Por ejemplo, durante la pandemia, probablemente el tema de la igualdad en el acceso a la salud pueda ser, digamos, más prioritaria, pero el día de mañana, por ejemplo, el acceso a un empleo de calidad pueda ser otra, o puede estar dentro de la agenda nacional. Entonces, en realidad, esta discusión por los caminos de la igualdad implica que son distintas trayectorias, distintas dimensiones de la igualdad que se tienen que, digamos, emprender, y además que el contexto en el cual se implementan es algo específico, ¿no? Es cómo la sociedad boliviana entiende la igualdad, ¿no? Que no va a ser la misma percepción que va a tener otro país, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, no es la percepción sobre un mismo indicador de desigualdad, por ejemplo, el de ingresos, va a ser distinto en un país de ingresos bajos como en un país de ingresos altos, ¿no? Estamos compartiendo con nuestras amigas y amigos este otro gráfico, sensibilidad alta o muy alta según tipo de desigualdad por departamento. Vero, sobre este cuadro podemos añadir algo. Ahora sí lo podemos poner en una versión más general. Ya. Sí, este cuadro básicamente resume esta idea de que la capacidad de indignación y de sensibilidad hacia la desigualdad es distinta, pero también nos muestra que dependiendo de las cuestiones culturales, el lugar económico y social que las personas ubican,
va a determinar también qué desigualdad te importa más. Así es. Entonces, por ejemplo, en Occidente está claro. Está claro, pero también está claro, por ejemplo, cómo en algunos departamentos de Occidente las tres desigualdades más o menos importan igual. Algunos departamentos de Oriente o en la mayoría muy poca sensibilidad de género. Y esto nos está mostrando entonces que estamos en un momento de batalla de ideas, de batalla de imaginarios que de alguna manera polarizan la idea y la visión de país que queremos construir. Aquí me llama la atención, así de manera general, el gráfico Santa Cruz, ¿no? Sí, Santa Cruz de alguna manera nos muestra, por lo menos en la encuesta que nosotros hemos recogido, como una menor sensibilidad en todas las desigualdades en comparación al resto de los departamentos y una especial baja sensibilidad a la desigualdad de género. Esto quiere decir que la manera en que las narrativas políticas, el discurso a favor de la igualdad, se tiene que trabajar en términos de un combate de los imaginarios que bloquean más bien la igualdad y quizás tenemos que repensar que el contexto que iniciamos en el Estado plurinacional no se va a repetir, porque esas mismas condiciones de un sentido común de sociedad hacia la igualdad no necesariamente hoy es el mismo. Y necesitamos repensar la manera de abordar estos temas, tanto en términos de las decisiones políticas como en las capacidades de diálogo entre ciudadanos. Este informe, para terminar, Omar, este informe se ha presentado esta semana en La Paz. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que este informe, además de presentarse, leerse en los ámbitos que trabajan de manera más directa, mostrarse en las partes más sobresalientes en los medios, cómo hacer para hacer una verdadera interlocución con el Estado y, por lo tanto, incidir en las políticas y trabajar de manera concreta en esto? Para que no quede ahí en el informe, ¿no? Si no es papel muerto. Claro que sí. Me parece importante, este informe apunta a ello, de generar una conciencia social sobre la necesidad de hablar y discutir sobre la igualdad en Bolivia, para que este informe es el punto de partida probablemente para que muchos otros investigadores, público en general, la academia, ¿no?, puedan comenzar a tener un poco más de debate, más de discusión, ¿no?, sobre cómo los bolivianos entendemos la igualdad, ¿no?, y qué tipo de igualdad, ¿no?, hacia qué dirección queremos apuntar como sociedad, ¿no? En ese sentido va a ser, este informe presenta, digamos, unas reflexiones bastante profundas sobre las brechas todavía pendientes de género, la brecha digital, todavía el problema de la etnicidad que no está resuelto en el país, ¿no?, como temas que hay que ponerlos dentro de la agenda nacional, ¿no? Estos medios de comunicación también van a jugar un rol importante, porque en la medida de que se haga una reflexión sobre estas problemáticas a nivel nacional, vamos a poder crear a nivel nacional lo que también Verónica se refería, ese imaginario, ese colectivo sobre hacia dónde Bolivia debería transitar como sociedad, porque mayor igualdad implica mayor desarrollo,